Bienvenidos sean ustedes al curso Números y Operaciones. Este es el ciclo Católica. Muy bien, ahora veamos nuestra helicomotivación. Podemos observar en la figura una gran armonía entre las hojas de las plantas o entre los pétalos de las flores. De la misma manera, vemos un panal de abejas donde hay una armonía en la figura. Es así que vamos a ver hoy día el tema de sucesiones. Muy bien, vamos a ver el capítulo del día de hoy, sucesiones. Para ello vamos a ver la definición de una sucesión numérica. Una función sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números enteros positivos. Los números del rango de una función sucesión se denominan elementos, cuyo rango está incluido en el conjunto de los números reales. Una sucesión consiste de los elementos de una función sucesión listados en orden. Así tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente hasta a sub n. La sucesión entonces se va a denotar como a sub n entre dos llaves, siendo a sub 1 el primer término, a sub 2 el segundo término, a sub 3 el tercer término, y así a sub n será llamado término enésimo o término general de la sucesión. Veamos gráficamente cómo vamos a representar una sucesión numérica. Tenemos el dominio, que serán todos los números enteros positivos, y el rango, que estarán representados por todos los números reales. Así tenemos la relación de correspondencia biunívoca entre un elemento y el otro, denotando así la función y igual a f de x. Concepto de una sucesión. Una sucesión es un conjunto ordenado de elementos donde cada uno ocupa un lugar establecido, de modo que se puede distinguir el primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente, acorde con una ley de formación, criterio de orden o fórmula de recurrencia. A los elementos de esta sucesión se les denomina términos de la sucesión. Métodos de representación de las sucesiones. Primer método, el método analítico. Cuando se tiene el término general de la sucesión. Veamos algunos ejemplos. Término general, a sub n, sucesión que representa a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente hasta a sub n. Término general, 4n más 2, sucesión que representa 6, 10, 14, 18, 22 y así sucesivamente. Menos 1, todo elevado a la n, sucesión que representa menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1 y así sucesivamente. Más adelante veremos qué tipo de sucesión es. Método recurrente. Cuando se recurre a uno o más términos ya dados como datos para obtener los demás términos de la sucesión. Dato, a sub 1 igual a 2, término general, a sub n igual a 3 por a sub n menos 1, n mayor que 1. Reemplazando,
A sub 2 será igual a 3 por A sub 1 y reemplazando será 3 por 2 igual a 6. Conclusión, A sub 2 sería igual a 6. De la misma manera, podemos calcular A sub 3, el cual sería 3 por A sub 2, siguiendo el término general. Y a su vez esto sería 3 por 6, dándonos como resultado 18. Y así podemos ir descubriendo los términos siguientes a partir del término anterior. Ahora vemos el método descriptivo. Cuando se indica una característica común de sus términos o se presentan los primeros términos de la sucesión. Tenemos la sucesión 2, 6, 12, 20 y 30. Podemos observar que cada término se puede expresar como el producto de dos términos consecutivos. Ahora veamos una nota S importante. Hay secuencias que no tienen un término general definido. Así, por ejemplo, la secuencia de los números primos. Ahora vayamos a ver las sucesiones polinomiales. Son aquellas sucesiones cuyo término general está expresado como un polinomio. Y viene una gran pregunta para ustedes. ¿Un monomio es un polinomio? ¿Quiere saber usted la respuesta? Pues no se pierda la clase del día de hoy. Sucesión polinomial de primer orden, lineal o progresión aritmética. Es una sucesión polinomial de grado 1. Es decir, el término general es de la forma a sub n igual a por n más b, donde a y b son constantes racionales y donde a es diferente de 0. Ejemplo, tenemos la sucesión siguiente, 8, 13, 18, donde el término general es 5n más 3. Podemos ver que la razón aritmética sería 5. Va a ser llamada entonces progresión aritmética o simplemente PA, creciente y de razón 5. Veamos otro ejemplo. Tenemos la sucesión 9, 5, 1 y podemos observar que en este caso la razón sería menos 4 y el término general sería menos 4n más 13. Así pues, también será una PA, pero en este caso decreciente de razón menos 4. Determinación del término general de una progresión aritmética. Veamos la siguiente sucesión. 5, 13, 21 y así sucesivamente. Observamos que la razón aritmética sería más 8. La primera forma para determinar el término general sería por ecuaciones. Sabemos que a sub n es igual a por n más b. Si n es igual a 1, tendríamos a sub 1 igual a por 1 más b. Reemplazando, a sub 1 es igual a 5 y a su vez 5 sería igual a más b. Si n es igual a 2, a sub 2 sería igual a por 2 más b. Reemplazando tendríamos 13 es igual a 2 por a más b.
podemos utilizar la operación de la sustracción. Resolviendo este sistema de ecuaciones, obtendríamos el valor de A, el cual sería 8, y el valor de B, el cual sería menos 3. Segunda forma, tomando como referencia el primer término. Veamos un ejemplo. Campeón saco liberino. A sub 2 igual a 13. Y a su vez, ello es igual al primer término más 1 por 8. A sub 3 sabemos que es igual a 21. Pero este a su vez es igual al primer término más 2 por 8. A sub 4 es igual a 29 y este a su vez es igual al primer término más 3 por 8. Y así sucesivamente podemos generalizar que A sub n es igual a A sub 1, el cual sería el primer término, más n menos 1, todo multiplicado por la razón aritmética, donde R, no se olvide, es la razón de la progresión aritmética. Veamos la tercera forma. Sea la progresión aritmética 6, 10, 14, 18, 22 y así hasta el último término, el cual es 202. Calculamos el término general de la PA. Veamos la sucesión. Tenemos que la razón sería más 4. Entonces vamos a utilizar una forma práctica. Tomaremos los dos primeros términos, es decir, la razón y el primer término, que en este caso sería 6, y vamos a utilizar la siguiente técnica. Tomaremos la razón y nos preguntaremos cuánto le falta o le sobra a la razón para ser igual al primer término. En este caso, a la razón le falta 2 unidades. Entonces, vamos a concluir en lo siguiente, que el término general será igual a la razón, que en este caso es 4, multiplicado por n, más 2. Y ese más 2 justamente es lo que le falta a la razón para hacer el primer término de la sucesión. Y así pues obtenemos el término general. Nota S importante. Si la PA tiene una cantidad impar de términos, entonces hay un término central que se puede calcular como la media aritmética de los términos equidistantes de los extremos. Veamos un ejemplo. Tenemos la sucesión 6, 10, 14, 18, 22, donde la razón aritmética es más 4. Podemos visualizar que si sumamos 6 más 22 y lo dividimos entre 2, me va a dar 14. De la misma manera, si sumamos 10 más 18 y lo dividimos entre 2, también nos dará el resultado 14. Entonces, aquí se cumple la nota S en mención. También debemos tener en cuenta lo siguiente. A sub 1 más A sub 5 sobre 2 es igual a sub 2 más A sub 4 sobre 2, y esto es A sub 3. Es decir, en este caso la posición del término central. En general tendremos que el término central se puede calcular como el primer término, pero recuerde que en este caso estamos hablando de la posición A sub 1 más A sub n, todo sobre 2.
Del ejemplo también observamos que la suma de los términos equidistantes de los extremos es constante. Así observamos que 6 más 22 es igual a 10 más 18. Y esa constante justamente es 28. En general entonces podemos decir que a sub 1 más a sub n es igual a sub 2 más a sub n menos 1. A su vez, esto es igual a sub 3 más a sub n menos 2. Y así sucesivamente. Sucesiones especiales. La primera sucesión especial es la sucesión de los números primos. La segunda sucesión especial y muy conocida en este capítulo es la sucesión de Fibonacci. La tercera sucesión especial es la sucesión de Fibonacci. La cuarta sucesión especial es la sucesión de Lucas. Finalmente tenemos a la sucesión oscilante, la cual tendrá la siguiente forma. Y así pues, chicos, hemos terminado nuestra helicoteoría. Listos para empezar nuestra helicopráctica.